Sí, también tenemos un boom, ¿no? Un boom de estas jóvenes mexicanas y mexicanos que quieran contar historias y que ahora podemos tener a través de nuestro teléfono móvil, ¿no? Claro. Una herramienta para poder contar historias y poder distribuirlas, ¿no? Si yo ya tengo plataformas que puedo hacerlas de manera gratis, pues ahí, ¿no? Ahí empezar, ¿no? Empezar a hacer eso, empezar a hacer tu reel, empezar a hacer tu portafolio, hacer, ¿no? Y producir cosas para que los demás lo vean. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio de conversación. Mi nombre es José Luis Fajardo y les doy la bienvenida a este espacio que hemos creado con el único afán de preguntarnos sobre el cine. No venimos a criticarlo, venimos a preguntar sobre él. En esta ocasión tengo como invitado a un doctorante en arte y diseño por parte de la Universidad Autónoma de México, Luis Royce, crítico y amigo. Antes de comenzar esta entrevista, quisiera dejarte una frase para reflexionarlo un poco. No la digo yo, la dijo un gran cineasta, y es: el cine mexicano es un cine necesario y potente. Guillermo del Toro. ¿Qué piensas de esta frase? Lo que tenemos como país es el gran potencial de contar historias. Y somos desde siglos, ¿no? Desde siglos una cultura pues influenciada por muchas otras también. Y somos grandes contadores de historias. Y creo que el cine es una herramienta de muchas que tenemos para poder expresar esas historias. Yo creo que nos falta un poquito más soltarnos, ¿no? Expresar más. Por supuesto hay muchas cosas, ¿no? Tenemos consideraciones económicas, consideraciones pues sociales incluso, ¿no? Pero creo que tenemos muchísimas historias que contar. Y el cine y la literatura, el diseño, ¿no? Muchas áreas son muy importantes para precisamente expresar todo ese gran potencial que existe y que tenemos todavía por expresar, ¿no? Claro. ¿Cómo surge tu amor por el cine? Como Bueno, espectador, vamos a empezar como espectador. como espectador, mira, yo soy un gran aficionado al cine. Yo desde los 6 años, un poco antes yo creo, ya asistía a las salas de cine. Y una de las culpables de esa gran afición que tuve fue mi mamá. Mi mamá es una gran aficionada también al cine y al cine de horror. Al cine de horror, en especial al cine de horror de Italia. Es gran fanática de Dario Argento, de Lamberto Bava, de estos grandes directores de los años 70, 60 que hacían como unos replanteamientos, ¿no? De lo que era el horror y el arte expresado a través del cine. Y yo de niño crecí pues, con las películas de Steven Spielberg, ¿no? Yo crecí con George Lucas, crecí con Ridley Scott. Y cuando iba al cine para mí era pues una gran experiencia. Mi primera película que fui a ver fue Tiburón, a los 6 años. Y desde ese momento hasta ahora, nunca me he metido en el mar. No sé nadar. Increíble. Ajá, o sea, ese es el poder de las historias. Claro. Y esa película me quedó tan impactado, ¿no? Me dejó tan impactado que me quedé así de, ¿qué es esto, no? ¿Qué estoy viendo así? Fíjate, en 1976, en esa época cuando no teníamos ahora lo que hay, con la gran oferta cinematográfica que hay ahora, donde el cine está en tu bolsillo y puedes acceder a catálogos enormes, pues era todo un ritual, ¿no? Ir a una sala de cine y ver una película que podía estar un año ahí presentándose y verla las veces que quisieras ver. Y después de Tiburón, ¿no? Sale Star Wars y dices, ¿qué es esto, no? O sea, ¿qué estoy viviendo Sí, en sí. esta época? Los años 70 fue como la época del surgimiento de los blockbusters, ¿no? De las películas grandes, las películas de verano. Porque antes, aunque habían películas interesantes, ¿no? No tenían como esta proyección de ahora, ¿no? Masivas, que llenaran las salas, que la gente decidiera ir a las salas de cine en vez de irse de vacaciones, ¿no? Se fue el culpable Tiburón de eso. Y fue ahí, ¿no? En poco a poco empecé a aficionarme más a esto. Mi mamá igual me llevaba muchísimo a ver películas. A ella le encantaba ver las cintas en el cine, ¿no? Todavía ya empezaba a ver, ¿no? El cine en televisión, pero no pues de estas magnitudes, ¿no? De este tipo de películas. Y íbamos a cada rato, ¿no? Y me encantaba todo eso, ¿no? En algún momento yo pensé estudiar cine de joven porque decía, yo quiero hacer eso mismo. Me encantan los efectos visuales,
Sigo viendo películas con efectos visuales. Acabo de ver recientemente películas de este tipo, Sí. ¿no? Así. Y yo creo que de ahí empezó, ¿no? De ahí empezó. Después me empezó a gustar mucho lo que era la ilustración, el dibujo. Dibujaba muchísimo y entonces empezaba a ver pues la posibilidad de estudiar algo relacionado con las artes creativas. El cine en los años 80, en los años 70, cuando yo empecé a crecer, pues sí había escuelas de cine, ¿no? La UNAM tenía su escuela de cine, ¿no? Pero no había como lo que hay ahora de ofertas para estudiar, ¿no? Entonces decidí, no, pues me voy mejor al diseño y no he dejado el cine, porque de alguna manera me he continuado en la parte docente, en la parte del análisis cinematográfico, aunque yo no soy crítico cinematográfico ni soy escritor, me gusta mucho verlo y me gusta mucho aprender del cine. Yo digo siempre a mis alumnos que mi mejor escuela son las salas cinematográficas o son las películas, porque ahí aprendo de todo, ¿no? Aprendo de narrativa, aprendo de fotografía, aprendo de imagen, aprendo de color, ¿no? Aprendo de composición. Muchas cosas que te sirven como en tu labor como diseñador, pues se las debo al cine. Claro. ¿Cuándo te diste cuenta? O sea, porque te lo voy a preguntar porque en el foro de las personas que nos ven, hay estudiantes, ¿no? Hay estudiantes que a lo mejor dicen, no quiero ser director de cine, no quiero ser actor, quiero estar escribiendo de cine, ¿no? Ujú. O quiero conocer el cine desde otra perspectiva, que es el análisis, que es desde la parte escolar, ¿no? ¿Cuándo te das cuenta que esto es lo tuyo? Porque los que no conocen a Luis Royce, él tiene varios canales o tiene canales que habla de cine de terror, habla de cine asiático. Entonces, ¿cuándo te das cuenta? ¿Qué satisfacción? ¿Qué llena a Luis Royce esto? ¿Por qué lo llena? Sí, mira, igual desde niño me encantaba contar las películas. Entonces mi papá me decía con sus amigos, mi papá era ingeniero, entonces sus amigos ingenieros no tenían como esa sensibilidad, ¿no? Digamos, del arte, pero sí le interesaba cómo narraba esto. Y me decía, cuéntales la película que acabamos de ver. Y me echaba una descripción así, ¿no? Y decía, no, pues ya vi la película, me decían sus amigos, ¿no? Ya me diste una idea clarísima, la voy a ir a ver ahorita, ¿no? Y siempre de niño me gustaba así, narrar sobre las películas, contarlas. Nunca fui como la intención así de escribir, ¿no? Tal cual, y de ser un escritor, ¿no? O estudiar periodismo y decir, me interesa esto. Pero siempre tenía esa gran inquietud de contar, ¿no? De contar lo que había visto y transmitir eso que había visto a los demás, como contagiarles del entusiasmo que tenía por haberlo visto. Entonces, como te decía que veía las películas de Spielberg, pues he visto todas sus películas. Entonces, como un gran narrador que es él, un gran narrador visual, me encantaba por encuentros cercanos del tercer tipo, Tiburón, Indiana Jones. Hasta leí los libros inspirados, E.T., todas estas, los libros inspirados en las películas, y me encantaba contarlas, ¿no? Y desde ahí, desde pequeño, me gustaba mucho como narrar, ¿no? Narrar sobre eso. Y a su vez me empecé a aficionar a la crítica cinematográfica. Entonces veía en televisión el programa de Siskel and Ebert, ¿no? Estos dos grandes críticos estadounidenses que hablaban de películas. Y entonces hacían su clasificación, ¿no? La película es buena o es mala. Sí, sí, sí. Y veía eso, a Leonard Maltin, ¿no? Otro de los grandes críticos norteamericanos de cine. Y decía, es que esto está increíble, ¿no? Cómo analizan la película desde ese punto de vista. Cómo haces que el espectador se sienta atraído o no, ¿no? Por una historia, ¿no? Entonces, como ahí empecé también. Y en algunos sitios, en algunas publicaciones, empecé a escribir así, te digo como aficionado pro, ¿no? Ya, Sí, ya. pero no jamás Eras un como espectador periodista. más. Ajá, un espectador que me gustaba narrar sobre eso, ¿no? Claro. Jamás con la intención de ser un periodista de cine y escribir sobre esto, ¿no? Pero poco a poco sí, ¿no? Y me fueron llamando y me fueron diciendo, oye, ¿por qué no te escribes crítica? ¿Por qué no escribes sobre esto? ¿Por qué no salimos en un programa de radio y platicamos de esto, ¿no? Y todavía aún, ¿no? Todavía a pesar de otras cosas que han sucedido, ¿no? En mi carrera, pues sigo platicando de cine, ¿no? Ahora en las redes sociales, ahora en radio también. Y yo fomento mucho esto, ¿no? El análisis cinematográfico, porque es lo que te da como un trasfondo de lo que sucede, ¿no? Está bien verla, pues ¿de dónde viene? ¿Por qué? Eso es importante. ¿Quién es el autor de esta historia? ¿Quién escribió esta historia, no? ¿Y quiénes son los participantes de esto mismo? Claro. Entonces era de esos pequeños nerds extraños
en los años 80, los años 90, que leía crítica cinematográfica, que joven de 17 años, 16 años, pues no lees eso, o sea, Claro. me encantaban los cómics también, entonces me gustaba leer mucho las historias fantásticas, las historias que ahora veo mucho, ¿no? Claro. Entonces ahora las veo demasiado y me gustaba leer de la crítica cinematográfica. Entonces leía una crítica, ¿no? En el periódico Excelsior, en La Jornada, en los diarios que salían en el 1+1, esos diarios que ahora ya incluso ya ni existen. Pero me gustaba leer de eso, ¿no? ¿Sí? Y después, y sigo leyendo, ¿no? Después sigo leyendo sobre crítica. ¿Qué está pasando en México? ¿Cómo colocar a la crítica más, ahora sí que positiva en México? Porque parece que cuando entra y dices el cine mexicano y el espectador lo ve y se vuelve un crítico de pronto de me gusta, no me gusta y el cine mexicano. ¿Qué está pasando? ¿Tú qué crees que está sucediendo en la crítica sobre el cine mexicano? Pues mira, yo creo que ahora se ha diversificado mucho. Mucha gente no les parece, ¿no? No le parece la crítica que hacen youtubers o que hacen influencers, ¿sí? Y muchos de ellos fueron alumnos míos y los conozco también. Sí, sí, sí. Y creo que se ha diversificado, ¿no? Ya no solamente al medio impreso, que ya es difícil que leas, ¿no? Jorge Ayala Blanco, que lo pongas a leer, más bien lees sus libros, lees otro tipo de cosas, o lo lees en redes, ¿no? Pero, o a Fernanda Solórzano, ¿no? Estas críticas que están Sí, ahora sí. Más de moda, ¿no? Ajá, que dices, ok, sí me interesa lo que dices, lo veo, pero ahora lo veo en YouTube, ¿no? O ahora veo tu videocrítica o tu videoreseña. Y sí veo lo que hacen los jóvenes ahorita, que en TikTok salen hablando acerca de las películas de Marvel o acerca de las series de Marvel. Creo que se ha diversificado mucho y a mí me parece que es bueno. Sí, mucha gente está en contra y dice, ay, es que estos youtubers, ¿qué van a decir? ¿No han visto a Tarkovsky, no? O no Sí, han sí, visto a Godard, ¿no? No importa, bueno, por supuesto hablas a la gente de tu generación, ¿no? Ahorita tenemos, a pesar de gran diversidad que tenemos, creo que uno de los problemas que hay es que vemos lo que está ahora, ¿no? No vemos mucho al pasado. Pero bueno, a través de estos canales nos permite pues conocer más de esto, ¿no? Y conocer más de las posibilidades que existen en el medio. Y hay un boom, ¿no? No solamente en esta crítica, sino en la producción. Claro. Tú como profesor, ¿qué me puedes decir sobre la institución enseña cine? ¿Es responsabilidad de la misma institución lo que está mostrando el creador? ¿O es del mismo creador la responsabilidad? O sea, ¿tú cómo ves este panorama? Yo creo que es un trabajo de ambos, ¿no? Por supuesto, quien quiere estudiar algo sobre los medios audiovisuales, ya tienes una inquietud, ¿no? Claro. Una inquietud de contar algo. Claro. De tengo que decir algo. Todos contamos cosas. Todos de alguna manera, lo que sea, pero siempre estamos contando historias. Desde lo que comiste, desayunaste, hasta lo que viviste personalmente. Y sí tienes que tener ciertas actitudes, ¿no? Habilidades para poder narrar lo que sea. Puedes irte hacia la parte de guionismo, hacia la parte de fotografía, ¿no? Hacia la parte de dirección, producción. Hay campos para esto. Y la escuela también debe ser eso. La escuela creo que debe ser un lugar en el cual te debe de impulsar, ¿no? A contar esas historias. Yo que estuve mucho tiempo en escuelas, específicamente en facultades de cine, como centro de diseño, estuve mucho tiempo ahí. Sí. Y empecé con la primera generación que hubo, ¿no? Una escuela privada que ofrece estudiar cine, ¿no? De las pocas universidades que a mediados de los 2000 ofrecía una licenciatura en cine, porque estudiabas en otras escuelas, en el CUEC, en el CCC, y era más bien como una escuela técnica, ¿no? Una carrera técnica de cine y te especializabas ahí sí. Tú vas a ser fotógrafo y cinematógrafo y nada más vas a estudiar de eso. Claro. Por supuesto vas a entender el demás proceso, ¿no? Pero creo que Centro, a mediados de los 2000, pues empezó a hacer como esto como un proceso más profesional también. No que no existiera, ¿no? Pero a través de una formación universitaria te permitía como conocer de muchas otras cosas. Y yo empecé con eso, ¿no? Empecé con mis alumnos. A mí me gusta mucho el dibujo, como te decía. Y el dibujo y el cine, pues la animación sería como la mezcla perfecta de esto. Claro. ¿No? Me encanta la animación digital, me encanta la animación tradicional. Y yo empecé a dar clases de esto, ¿no? Así esta combinación, ¿no? De cómo contar historias y cómo contarlas de manera a través del dibujo, ¿no? A través de la representación visual. Y en mis clases yo incentivaba esto, ¿no? A ver, ¿qué te gusta? ¿Qué quieres contar?
¿Cuáles son las historias que te atraen a ti? Desde lo muy sofisticado hasta a lo muy comercial, ¿no? Claro. A mí me gustaba de ambos lados, ¿no? Y creo que el espacio universitario te permite eso. Las escuelas deben ser un espacio para incentivar, ¿no? Para incentivar la creatividad, para poder desarrollar el potencial que tiene cada uno. Y cada uno de los chicos, de las chicas, van buscando, ¿no? Ese espacio dentro de estas posibilidades que existen en el mundo universitario, ¿no? La universidad es una guía, es un lugar en el que te permite explorar, ¿no? Diferentes cosas, y no solamente lo que aprendes de tus profesores, sino lo que aprendes de tus compañeros. Claro. ¿Qué retos hay hoy en día con los nuevos egresados, ¿no? Parecería que muchos estudiantes de pronto dices, no hago cine porque tengo que acabar la carrera, no hago cine porque no me aceptaron en la institución. ¿Qué retos hay para este tipo de personas que aún no han terminado o no pueden ni siquiera entrar a veces a ciertas instituciones? Sí, yo creo que es complejo ahora, ¿no? Tenemos, ahora como antes no era, hay una gran diversidad, ¿no? De oportunidades. El mismo YouTube, ¿no? Las mismas masterclasses que ves con Scorsese, con Annie Leibovitz, ¿no? Que dices, oye, pues voy a estudiar de ellos para que pague una carrera, ¿no? Si puedo aprender a manejar una cámara o si puedo aprender a usar After Effects viendo tutoriales. Creo que ahorita hay una gran diversidad de esto, pero también está creando pues un problema, ¿no? De la profesionalización de estas disciplinas. Claro. ¿Qué es lo que quieres, ¿no? Formar? Porque un cineasta, un estudiante de cine que quiere expresarse, pues también es una responsabilidad. Claro. ¿Sí? No solamente se trata de aprender a usar técnicas y decir algo, ¿no? Yo creo que el cine como herramienta de comunicación es súper poderosa ahora. Cambia, ¿no? La manera en la que vemos la realidad. Y debería ser, ¿no? Como un motor de cambio de nuevas historias que queremos ver, ¿no? ¿Qué es lo que estamos viviendo ahorita en este fenómeno así de la pandemia? Pues que las historias son las que nos han mantenido a flote. Nos han mantenido, pues ya viendo otras cosas, ¿no? En diferentes plataformas. Pero el cine se transforma constantemente. Desde que se creó, ¿no? Desde los hermanos Lumière hasta ahora, sí, ha sido constante innovación y constante desarrollo. Y yo creo que estos chicos que están buscando estas posibilidades también pueden tener como más oferta, ¿no? También hay más oferta, hay cosas en línea gratuitas, hay cosas en cursos en línea que puedes estudiar, hay la posibilidad de estudiar con directores, con creadores en otros lados del mundo. Sí, también tenemos un boom, ¿no? Un boom de estas jóvenes mexicanas y mexicanos que quieran contar historias y que ahora podemos tener a través de nuestro teléfono móvil, ¿no? Claro. Una herramienta para poder contar historias y poder distribuirlas, ¿no? Si yo ya tengo plataformas que puedo hacerlas de manera gratis, pues ahí, ¿no? Ahí empezar, ¿no? Empezar a hacer eso, empezar a hacer tu reel, empezar a hacer tu portafolio, hacer, ¿no? Y producir cosas para que los demás lo vean. Claro. Hace no mucho tuvimos una plática con un guionista y nos dice que hay un público muy complaciente, ¿no? Un público que se está conformando con las historias. Hablando ahorita que estás hablando de las historias y como las ganas de crear nuevas historias. Parece que en México hace falta historias, ¿no? O sea, porque sí estamos entrando como se está haciendo cine, pero se está haciendo cine con historias que valgan la pena. ¿Tú qué crees? Yo creo que sí hay una gran parte, por supuesto, del cine que funciona, ¿no? Es un negocio al final de cuentas. Claro. Y debes de alguna manera cumplir, ¿no? Cubrir los objetivos de los estudios de mercado, ¿no? Que te dicen, nos gustan las comedias románticas. Y eso es. Pero creo que también hay una diversidad de otro público que no está solamente a gusto, ¿no? O solamente satisfecho con ese tipo de historias. ¿Qué pasa si podemos contar, no sé, historias de ficción, historias de horror, historias documentales, ¿no? Otro tipo de cosas que están ahí, ¿sí? Parece que no hay historias, pero sí existen esas historias. Simplemente creo que no hay los canales, ¿no? ¿Está faltando apoyo? ¿Crees que hay una falta de apoyo? A lo mejor puede ser, ¿no? Una parte que los intereses comerciales de las productoras te digan, no, quiero que hagas una nueva novela romántica, una nueva serie romántica de comedia, ¿no? Y de repente te cierran los caminos a otro tipo de historias, ¿no? Pero ahora creo que a través del streaming, a través de plataformas como Vimeo, como YouTube, como muchas otras, ¿no? Te permita explorar nuevos caminos y explorar como nuevas historias. Sí hay talento, por supuesto que hay
hay historias, sí existen. ¿Sí? La cosa es esta, como ir probando, ¿no? Ir viendo. Sé que es difícil. Claro. Es difícil hasta para los mismos directores norteamericanos, europeos, japoneses, contar historias que sean diferentes a las que se cuentan, pero sí hay caminos ahora, ¿no? Por qué crees, hablando ahorita del streaming y de las grandes opciones que hay, o múltiples opciones que hay de streaming, una es, se está mermando la capacidad de apreciar el cine con tantas opciones y que hay una forma de que, no me gustó esto, la que sigue, ¿no? Y a veces no te das ni la oportunidad de ver la película, o sea, es como de, ya le cambié. No, o sea, ¿crees que se está mermando esta capacidad? Pues mira, sí pasa que ante gran diversidad, ¿qué hago, no? Sí. Me veo inundado de esto, ¿no? ¿Y qué selecciono? ¿Qué selecciono de tantas cosas que yo veo? Antes era muy obvio, pues veo lo que existe, nada más. Sí, No claro. tengo más posibilidades, pero ahora tengo tantas posibilidades que ahora que veo, Uh-huh. ¿sí? Hacia dónde me enfoco. Y un poco para eso, ¿no? Para eso te funciona leer acerca de estas películas o ver youtubers, ¿no? O ver gente que habla de cine. Claro. Y un poco como esta guía, ¿no? Así decir, ok, mira, te recomiendo que veas estas cosas. Nosotros como profesores, un poco es eso. Un poco es como un curador que te dice, ¿no? En clases, mira, si quieres entender tal fenómeno o esto, ve esta y esto y esto. Sí. Y entonces de esa manera puedes entender mejor lo que está sucediendo, ¿no? Claro. A ver, si quieres entender lo que estamos viviendo ahora, mira, ve esta película, por ejemplo, igual en diseño. Mira, ve tal documental o ve esta serie documental que habla sobre esto, sobre este fenómeno. Si quieres entender lo que es la Bauhaus y cómo empezó el diseño, como una escuela de formación, mira, esta serie alemana acaba de salir que habla de la Bauhaus. Entonces te da un contexto histórico, entiendes a los personajes, sus conflictos, sus personajes, a través de una serie que te permite explorar más sobre este movimiento y entiendes más de esto, ¿no? Creo que sí, te inunda todas estas grandes posibilidades. A mí me pasa eso, ¿no? Una de mis actividades es estar agregando películas a mi lista interminable de películas. Yo estoy en Amazon Prime viendo así y voy, esta la voy a ver. Y ya de pronto son 100 o 200 películas. Ya tengo no sé cuántas listas y digo, Sí. bueno, ¿en qué momento? A ver, ya, mejor me enfoco en una. Exacto. Y la voy viendo. Sí estamos viviendo esta cuestión de la pérdida de la atención. Claro. Es difícil, ¿no? Es lo que nos comentaban anteriormente, que nos decían, es que de pronto, de contar una historia que te puede ir envolviendo y te puede ir llevando de la mano y que al final digas, qué increíble historia. Ahora me dicen, es que tiene que pasar algo en 3 minutos. Si no, la gente, bye. Uh-huh. ¿No? Que son las series, que por eso empieza el resurgimiento de las series, ¿no? De pronto, en pocos minutos te da un montón de cosas que te impactan y que al final te enganchan y que te siguen llevando, ¿no? Hablando un poco de la crítica, parecería que la crítica en México es un motor de desprestigio. ¿Tú crees que puede ser un motor de cambio para el cine mexicano? Yo creo que sí. Mira, y aquí estás viendo como varias generaciones que se confrontan, ¿no? Uh-huh. Los críticos de los diarios impresos que migraron a las redes sociales y que se quedaron con la misma idea de que funciona de la misma forma, ¿sí? Y no entendieron, ¿no? Los nuevos medios o los jóvenes, ¿no? O estos nuevos canales que muchos son estudiantes de cine que deciden platicar, estudiantes de comunicación que deciden platicar sobre lo que les gusta. Uh-huh. y ofrecer otro tipo de ofertas, ¿no? Dar otro tipo de ofertas, a lo mejor más comerciales, a lo mejor más accesibles. Yo creo que está en esto, ¿no? Está en estas dos, ¿no? Estos críticos que antes escribían para estos medios y que ahora se ven enfrentados a que estas generaciones no leen medios impresos, claro. No leen diarios, o sea, no están suscritos a ninguna revista, no leen sobre este tipo de cosas, más bien lo que están suscritos o lo que ven, pues es lo que consumen en los medios digitales, ¿no? Claro. Y pues estar suscritos a los canales y todo, ¿no? Pero creo que se amplían las posibilidades ahora a través de los medios nuevos, ¿no? O sea, sí veo mucha crítica en YouTube, no solo de México, sino de otros lados, porque así vas viendo qué existe, ¿no? Y cómo te lo van contando y cómo van narrando lo que sucede, ¿no? ¿Pero crees que es una crítica validada? O sea, ¿hay una validación, o sea, bien? Porque realmente uno ve la crítica en YouTube y parecía que cualquiera que tome una cámara puede criticar y decir cómo está bien nivelado. Sí, o sea, creo que es complejo también, ¿no? Es complejo. Y es mucho el criterio que tú debes de ir desarrollando. Claro. Sí, a mis alumnos siempre les digo, a ver, puedes escuchar esta música, puedes escuchar esta música, ¿tú qué opinas? ¿Cómo te vas formando un criterio de lo que es bueno o de lo que es malo?
Claro. O del buen diseño o el mal diseño, o el buen cine, el mal cine, ¿qué es? O sea, también puedes aprender las películas de Adam Sandler, Claro. o puedes aprender de las películas de Tarkovsky. ¿Qué es lo que te va a dar ambas cosas? ¿Sí? Creo que decir, ¿no?, que esto es lo valioso y esto no es lo valioso, creo que es parte de soberbia que también los medios tradicionales lo han perdido, ¿no? Han perdido y decir, pues yo ya no leo esto, no me interesa que estés denostando, ¿no?, lo que me gusta. A mí me gusta el cine comercial y me gusta el cine de todo tipo, ¿no? Claro. ¿Por qué no tiene también valor, ¿no? A veces las escuelas de cine tienen ese problema. Eso es interesante. Y parte de gente que pues así creció. Decir, mira, el cine bueno es esto. El cine malo, Hollywood, nunca veas eso. Sí. Jamás lo veas, no vas a hacer eso. El cine clásico es lo mejor y Ajá. adiós Sí. lo demás. El cine tradicional en México, la época de oro es la mejor. La de ahora no. Pura basura hacen. Pues no, tampoco, ¿no? Hay cosas muy buenas y también hay cosas muy malas. Claro. Pero como obra artística, yo creo que debes de irte tú creando un criterio, ¿no? Un criterio acerca de qué es lo que te va gustando a ti, y si te interesa estudiar un poco más sobre esto, pues ahí está toda la literatura que existe, ¿no? Ahí está todo los análisis como mucho más profundos acerca de la historia del cine o de lo que sucede en el cine, ¿no? Claro. ¿Cuál es tu compromiso ahora sí, con tus alumnos? Porque tú estás en una posición donde de pronto empiezas a permear dentro de las mentes de los nuevos creadores, ¿no? ¿Cuál es el compromiso que tú estás haciendo? Es algo muy importante, mira, porque estos nuevos chicos que están saliendo, estas nuevas chicas que están saliendo, que van a ser las creadoras de estas historias, o las creadoras de estas nuevas configuraciones visuales, ¿sí? Narrativas, creo que hay un gran compromiso nosotros como profesores de informarles, guiarlos, ¿no?, en este camino para que se puedan expresar, y permitirles también que se expresen ellos, ¿no?, ellas y ellos. O sea, sí, siempre les comento qué les gusta a ustedes, ¿no? ¿Qué ven? ¿Qué escuchan? Bueno, miren, están estas posibilidades. Sé que ahora también las nuevas generaciones también, pues, el problema que caen a veces es la información que tengo es inmediata, ¿no? Y si no está accesible, yo ya no voy a buscar alternativas, ¿no? Yo ya no voy a ver películas de Hitchcock si no están en mi catálogo de Netflix. Exacto. Si las sacaron de Netflix, yo no voy a intentar buscarlas en otro lugar, ¿no? Claro. Ahorita que estoy viendo muchas cosas de cine mudo, o de cine en blanco y negro alemán, y cuando empezó en Estados Unidos el cine, en los años 30 y todo esto, puedes ver que en Archive, ¿no?, archive.org, tienes clásicos del cine ahí, y también igual, streaming gratis además. Sí. Porque pues estas películas ya son de libre uso, ¿no? Entonces tú puedes acceder a un gran catálogo de películas a través de estas ofertas. Y yo lo que les hago a mis alumnos es esto, ¿no? A ver, todo viene de algo. Eso que te está gustando viene de muchísimo antes. ¿Por qué no ves también esto? Y eso es algo que no creen, ¿eh? Porque en algunos momentos veíamos a Guillermo del Toro haciendo películas, y de pronto te das cuenta que puede ser un remake o una interpretación diferente de algo que sucedió en 1960, ¿no? De alguna película. Entonces, y los espectadores de hoy en día nos dicen, no, es que yo ver cine clásico merma mi capacidad creativa. Y yo, bueno, entonces, Sí, al contrario, ¿no? Yo creo que te potencia eso. Y entender de lo que sucedió antes te da contexto para lo que está sucediendo. Todo vino de antes. Entonces, si tú entiendes todo esto, de dónde viene, cómo fue evolucionando, creo que les vas ampliando el panorama. Y ya se van haciendo un criterio. Puede ser que no les guste el cine mudo, ¿no? Claro. Puede ser que el cine de los años 30 no. Pero sí hay cosas que te puedes rescatar de las historias que se contaban, de cómo se veían, por qué se veían así, por qué eran de esa manera, y entender el contexto de las cosas. Claro. Siempre es esto, bueno, esto surgió en este momento histórico. ¿Por qué ahora tenemos que analizarlo, no? Claro. ¿Qué no debe dejar de hacer un estudiante de cine o de artes visuales? ¿Qué no debe dejar de hacer nunca? Según los Royce. Yo creo que nunca debes dejar de cuestionarte de lo que pasa. Nunca debes de estar conforme con lo que sucede. ¿Sí? Si tú ya estás bien ahí, estás mal. Yeah. Yo creo que no. Nunca. Zona de confort no es muy buena. Que nunca. Con lo que sea. Con tus papás, con el gobierno, con el mundo, con lo que estás viendo. ¿Sí? Y proponer, ¿no?
ahorita que veo tantas series que están sucediendo y que leo y que digo, ay, es que terminó muy mal. Bueno, muy bien. Dime cómo debe haber terminado. Exacto. Y quiero ver tu historia. Quiero Exacto. verla. Puede que te guste o no te guste. Es muy difícil. Sí, es un proceso complejo, ¿no? Crear un producto de estos. Cuéntame tú tu propia historia. ¿Por qué no? A lo mejor puede ser como platicamos al principio, ¿no? Puede ser que no me guste a mí a partir de mis prejuicios que yo tenga, ¿no? Claro. Pero ¿qué es lo que puedo decir? A ver, esos grandes escritores, cineastas, ¿no? Guionistas que vemos en YouTube y en Twitter. Muy bien, dime todo eso, ¿no? Que todos somos críticos de cine, ¿no? Sí. Sí, todos somos. Muy bien, a ver, cuéntame tu historia, cuéntame tu final, escríbelo, proponlo y a lo mejor puedes hacer algo que pueda hacer, ¿no? Mucha gente que así se fue haciendo, ¿no? Viendo las cosas que decían y dice, ¿por qué no cuento algo diferente a lo que está ahí, ¿no? El propio Guillermo del Toro, ¿no? O Spielberg, o todos estos grandes directores que crecieron viendo estas cosas y dijo, a ver, ¿por qué no puedo también yo contar mi historia sobre esto que estoy viendo, ¿no? Sí. Y creo que es eso, ¿no? Es no estar conforme con lo que tienes, siempre cuestionar lo que está y siempre tener como esa hambre, ¿no? De seguir aprendiendo y seguir viendo qué más hay. Ahorita cada vez está surgiendo cosas increíbles, ¿no? La cosa es estar con esa inquietud, ¿no? ¿Qué más puedo ver? ¿Qué más puedo aprender de lo que estoy viendo? Eso yo creo lo que no debes de perder. Claro. Dime 3 películas que nos recomendarías y por qué nos las estás recomendando. 3 películas, mira, es difícil, ¿eh? Porque te digo que tengo mi lista de interminable de películas. Sí. Esta Esta es una sección muy gustada porque nos han dicho, por favor, pónganos las películas que están recomendando la gente, ¿no? Los invitados. Y algunas nos han dicho, ni sabemos nosotros dónde están esas películas, pero Mira, yo creo que 3 películas que son, que a mí me marcaron. Sí. Ajá, y que sigo viéndolas, no importa cuántas veces, y que también aprendes muchas cosas. Yo empezaría por Tiburón, por Jaws, así, del 75 con Spielberg, ¿no? Y es para que aprendas a contar una historia. O sea, Spielberg es un gran narrador visual. Es uno de los mejores que ha habido. No importa qué cosa haya, no importa si hizo Lincoln y te aburriste, porque ya es otro tipo de historias. Pero de repente ves un director de 70 años que hace Ready Player One. Sí. Y dices, ¿quién hizo esto? ¿Un niño de 20 años? ¿Un adolescente que se le ocurre estas historias? No, desde 70 y tantos años. Entonces, como puedes ver, puede que te guste o no te guste, pero si tú ves una película de él, sabes cómo se cuenta una historia, cómo te mantiene, sí, todo el tiempo atrapado en lo que está narrando, ¿no? En Tiburón, la primera hora de Tiburón nunca ves nada, nunca ves ningún tiburón. Nada más te va dando pequeños detalles y te va creando una tensión que va en ascendencia, ¿no? Cómo usar la música correctamente en una película, Tiburón, ¿no? La música John Williams, todo lo que ves, la cinematografía, los grandes actores, ¿no? Creo que es una película que es fundamental para mí y bueno, siempre la recomiendo todo el tiempo. Yo diría que después Alien también sería como una película para ver múltiples veces, ¿no? A mí me gusta mucho este cine que empodera a las mujeres, que empodera las historias que cuentan las mujeres. Y aunque no está dirigida por una mujer, la protagonista es una mujer y es una mujer que destruye al monstruo más terrible del espacio, ¿no? Claro. Y es una manera Tiburón. También es Tiburón, ¿no? También se cuenta de esa manera y también se ve de esa forma. Y yo podría decirte una tercera película. Es muy difícil, ¿no? Escoger alguna, pero yo escogería Cronos de Guillermo del Toro, que fue su primera película. Y ya desde ahí ves cómo se pueden contar historias en un contexto como el que vivimos y que es una historia de vampiros al final de cuentas, en México, Sí, ¿no? sí. Es decir, vampiros en México, ¿cómo? ¿Qué más? Eso no, eso es de... Déjaselos a los europeos, a los norteamericanos. Pero ¿por qué no cuentas una historia de vampiros en San Ángel y en Loreto, ¿no? En esas zonas de la Ciudad de México. Yo cuando la vi dije, me identifico perfecto porque ahí es donde yo vivía, ¿no? Claro. Dijo, ay, mira, esa zona es el bazar de San Ángel de antigüedades. Tal cual, está ahí todavía, ¿no? Sí. Y creo que Guillermo del Toro me encanta sus películas, todas. No podría decir que una es la que más me gusta de las demás. Pero Cronos, que fue como su primer largometraje, me encanta por eso. No solamente por cómo lo hizo, sino cómo te permite esas posibilidades. Es decir, ¿por qué no podemos contar historias de horror? Historias de leyendas, historias de fantasía
en un contexto latinoamericano donde tenemos miles de historias increíbles por contar, ¿no? Sí. Y creo que esa sería como mi tercera película. Diego, es muy difícil, ¿no? Me gustan todas sus películas. No, y la verdad, tú recomiendas unas increíbles también. Pero... Gracias, sí es complicado, sí. Ahorita me gustan mucho lo que está sucediendo ahora con jóvenes directores de diferentes lugares. Mira, acabo de ver Raya, la película esta de Disney, y Carlos López Estrada es un director mexicano, el codirector de esta película. Entonces tú ves a un director mexicano haciendo una película de Disney, de este tipo, de este nivel técnicamente y expresivamente. Recientemente la vi y dije, eso está increíble. O sea, ya sabes, la fórmula de Disney es el conflicto de los héroes, ya sabes cómo va a terminar, ya sabes que va a terminar bien, sabes que se cierra todo ese círculo, pero te quedas así, ¿no? Dices, esto que ya llega a un nivel técnico de desarrollo, la animación ahorita increíble, y un mexicano está ahí también. Puedes decir, a lo mejor es un mexicano que creció en Hollywood, ok, pero también está contando un poco una historia de asiática, ¿no? De los países como Camboya, Vietnam, ¿no? Y se una mezcla de todo esto de China. Y lo veo una historia así, tal cual. Y de repente puedes ver ahí dejos, ¿no? Dices, aquí el jaguar, ¿no? De repente sale y dices, ay, esto es como... Y hablan como maya también. Hay un personaje ahí que tiene un poniendo el nombre. sello. Ajá, Poniendo el dices, sello. de alguna manera, mira, permea Sí. un poquito, aunque esté contada en Asia. Claro. Entonces, estas historias creo que ahora... hay tantas, ¿no? Tantas que es difícil, ¿no? Seleccionarlas, pero diría esas, ¿no? No, pues, ¿te gustaría agregar algo a esta entrevista? Pues yo creo que, mira, estos espacios que ustedes están desarrollando creo que son increíbles, ¿no? Porque te permiten conversar, ¿no? Nosotros que somos de las generaciones que empezamos con este rollo, el que crecimos, ¿no? En una época diferente, ¿no? Donde era muy difícil poder expresarte, poder tener las herramientas para hacerlo, con las nuevas generaciones. Eso me encanta siempre, ¿no? Yo aprendo más de mis alumnos que ellos de mí, ¿no? Siempre digo eso. Y ese diálogo es importantísimo para mantenerte vigente, para seguirte motivando, ¿no? A continuar y poder comunicar a los demás esto, ¿no? Que al final de cuentas, pues es nuestra pasión y queremos que se siga hablando de esto, ¿no? Y a todos los que nos están viendo, yo los invito a seguir las redes sociales de Luis Royce. Él tiene unos unboxing de ciertos artículos muy interesantes, y aparte da la historia de esos artículos y todo el trasfondo de cada cosa que él va abriendo, y eso es algo muy interesante. La verdad, ahí dejamos sus redes sociales para que lo estén siguiendo. Y pues yo te quiero agradecer mucho. Yo sé que hay mucha más plática que podemos tener. La verdad es que el tiempo es la que nos marca esto. Pero te quiero agradecer muchísimo que nos hayas permitido un ratito de tu tiempo para platicar y para dar un poquito a la gente que quiere entender un poco al profesor, un poco al crítico. Y pues bueno, te agradezco muchísimo. Gracias a ti, Joe. Gracias.